La temática para hoy es ¿con cuál de ellos me identifico? Amén. ¿Con cuál de ellos me identifico? Y es un reto para usted escuchar detenidamente el mensaje, porque habrán 12 personas de los cuales las características que tienen, es posible que algunas de las características de uno y del otro y del otro y del otro y del otro sean parte de las características suyas. Por lo tanto, usted tiene que estar bien atento y dice, yo soy así, así soy yo. Ok, muy bien, tal, amén. Y así al final tendrá un panorama más o menos de con cuál de esos usted se identifica más. Gloria al Señor. Encontramos en Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Amén. Dios añada gran bendición a todos los que escuchamos su santa palabra. Aquí tenemos a los 12 discípulos. Al comienzo de cualquier tipo de ministerio o de llamado que tengamos para con el Señor, cada uno de nosotros, posiblemente los que estamos aquí, no todos son parte de haber nacido en la misma congregación. Nacieron quizás en otra iglesia y posteriormente vinieron a parar en la que están. Los que están escuchando también por alguna forma, por alguna vía, se identifican también con esos hermanos que de una manera se convirtieron quizás en el campo y ahora son miembros de una iglesia de la ciudad. Otros se convirtieron en un país y ahora son miembros en otra nación. Pero a final de cuentas todos tenemos una característica, y es que no importa dónde hayamos hecho nuestra profesión de fe, pertenecemos a la misma familia, a la familia de los redimidos y lavados por la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Y ese grupo de personas a los cuales Jesús tuvo que llamar al principio de su ministerio, cada uno fueron llegando automáticamente de acuerdo al plan divino del Señor. Ya Jesús tenía un grupo grande de seguidores, como era común en aquel entonces, ya que cuando se levantaba alguien enseñando la palabra como maestro, se le adherían personas para seguirles. Y esto no era una práctica solamente de Israel, sino de todas las naciones de aquel entonces. A eso cuando se habla de Aristóteles, de Pitágoras, de Arquímedes, de toda esa gente, Platón y demás, esas personas tenían escuelas de pensamiento, y no era que tenían un local y un letrero, sino que quienes escuchaban sus enseñanzas voluntariamente les seguían y se identificaban con cada uno de ellos. En el caso de Jesús, la euforia fue tan grande porque antes de Jesús solamente había venido Juan el Bautista, y antes de Juan el Bautista 400 años aproximado no se había levantado un líder de renombre, un maestro de renombre, un profeta de renombre, ni alguien que sea digno de poder seguir o imitar. Por eso cuando Juan el Bautista llega, prácticamente toda Jerusalén, todo Israel se volca hacia Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, tal como él lo definía: yo soy solamente el precursor, soy solamente el vocero, soy solamente el que anuncia, soy solamente el anfitrión que plantea la noticia de que detrás de mí viene el que realmente debe de ser. No obstante a eso, sin ser el Mesías, Juan el Bautista tenía seguidores, y muchas personas que lo seguían. Unos para ir a espiar, para luego ir a comentar a las autoridades. Otros que iban por vigilancia a los soldados para evitar cualquier tipo de desorden. Y otras personas sinceras con un temor a Dios y un deseo de escuchar la palabra del Señor. Pero siempre advertía: yo no soy, yo no soy, yo no soy.
Y es el caso que un día sí tiene que decir quién es. Cuando decía a cada momento, viene uno tras mí, entonces ahí apareció y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la Biblia que desde ese mismo momento muchos de los discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús. Es increíble cómo hay personas hoy en día que aún sabiendo que en el Evangelio está la verdad, que en el Evangelio está la salvación, que en el Evangelio se predica tal como dice la Biblia, tal como dice las Escrituras, con una garantía absoluta de salvación, prefieren seguir siguiendo a Juan el Bautista. Aún Juan el Bautista diciendo, yo no soy. Siguen siguiendo a Juan el Bautista porque dicen, aquí yo nací, aquí yo me crié y aquí muero. Alabado sea el Señor. Pero hay personas inteligentes que dijeron, bueno, pues si tú no eres el Mesías, pues si tú no eres el que ha de venir, y ahora has señalado quién es el que ha de venir, y ahí me lo está diciendo, míralo ahí, a partir de ese momento yo dejo a Juan el Bautista y empiezo a seguirle. Primer discípulo, Andrés. Alabado sea el Señor. Aunque usted no oiga tantas nociones acerca de Andrés, aunque usted no escuche tantas informaciones en la Biblia acerca de este gran personaje, la verdad es que es uno de los primeros discípulos y posiblemente el primero. Uno de los primeros y posiblemente el primero, porque Andrés era discípulo de Juan. Amén. Y es uno de los que Jesús elige. Una persona que era discípulo de otro maestro, ahora pasa a ser discípulo de Jesús. Este Andrés tiene una característica importantísima, y es que no busca protagonismo en ningún momento, ni reclama haber sido de los fundadores, no reclama haber sido de los pioneros, no reclama haber sido de los que impulsaron y sostenía el ministerio. No alardea de que yo estuve en esa iglesia desde que los bancos eran de madera. No habla acerca de que yo estoy desde que estábamos en una lata de sardina y ahora estamos en una iglesia grande. A mí hay que tomarme en cuenta, a mí hay que darme mi lugar porque yo soy de los primeros y de los fundadores. No, nunca lo dijo, ni tampoco lo dejó entrever. Por el contrario, hizo lo que tenía que hacer, que es lo que más nos corresponde a cada uno de nosotros como cristianos. Y fue presentarle el evangelio a su hermano Pedro. Amén. ¿Usted cree que la primera vez que Jesús habló con Pedro o con Andrés fue allá en la pesca milagrosa? Pues no. Ahí en ese lugar, en ese sitio, Andrés conoce a Jesús. Y dice la Biblia en el libro de Juan, por si acaso, en el capítulo 1, usted va a encontrar todas esas historias. Fue y le presentó a Pedro y le dijo, Pedro, hermano, creo sin lugar a duda, sin lugar a equivocarme, que hemos hallado al Mesías. Alabado sea el Señor. Y ahí mismo le presentó a Pedro y a Jesús, y Jesús le dijo, tú eres Simón. Amén. Tú eres Pedro y será cambiado a Simón. El nombre le fue cambiado inmediatamente y ahí comenzó Pedro a ser discípulo de Cristo. Porque su hermano Andrés se preocupó por darle el mensaje a su hermano. Es muy importante que nosotros vayamos mirando las cualidades positivas de los demás y las negativas también para ver hasta dónde nos identificamos. Hemos presentado nosotros el mensaje del evangelio, el mensaje directo de la experiencia transformadora de haber conocido al Señor. No hablar simplemente de decirle a la gente, yo me convertí a Cristo. No. Yo quiero presentarte a Cristo. Que es muy diferente a decir yo me convertí o me entregué al Señor o ahora yo soy cristiano. No, yo quiero presentarte a Cristo como si fuese una persona física la cual usted puede compartir con otro. Eso fue lo que hizo Andrés, porque Jesús estaba físicamente. Pero hoy en día la forma de predicarle a los nuestros
a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, del vecindario, no es hablarle de una religión o de un plan de salvación. Es hablarle directamente acerca de la persona de Jesús y la influencia que ha hecho Jesús en la vida suya y en la vida mía. Alabado sea el Señor. Porque eso es lo más importante. Cuando usted presenta a alguien de manera individual y personal, como alguien que usted conoce realmente y que da fe y testimonio de lo que él puede hacer. Luego pasa el tiempo y Pedro se desarrolla en el ministerio y pasa a ser uno de los principales. Usted dice, ¿y qué fue lo que hizo Pedro para ser uno de los principales? Fíjese que la mayoría de nosotros preferimos ser personas reservados y no hablar mucho. Amén. Porque es verdad que en el mucho hablar nunca falta pecado, dice la Biblia, pero también en el mucho hablar hay lo que es la manifestación de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Si usted no habla, si usted no se expresa, si usted no dice nada, podría pasar como una persona seria, como una persona confiable, como una persona tranquila, como un buen cristiano para muchos, porque también hay algunos que lo van a tildar de mal cristiano porque habla demasiado. Pero Pedro corrió el riesgo, porque la Biblia dice también que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Qué quiere decir esto? Es mejor una persona que vive todo el tiempo diciendo las cosas malas que alguien está haciendo, a otro que simplemente ame desde adentro en su corazón, pero nunca lo exprese. Y Pedro era para hablador de más. Ese no callaba nada y siempre expresaba lo que sentía. El que habla mucho va a errar mucho, como lo vamos a encontrar en la Biblia. Pero también hubieron momentos y situaciones de Pedro tremendas en las cuales el mismo Jesús hasta tuvo que decir, wow, eso que tú acabas de decir no lo dijiste tú, sino que te lo reveló el Padre. Porque Dios también usa a la gente que habla mucho. Y el diablo también. Porque en una ocasión también Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ve? Pero Pedro llegó a ocupar un sitial muy importante en el grupo de los 12 apóstoles. Luego tenemos a Jacobo, un hombre reservado que casi tampoco se menciona, porque quien más brilla es Juan. Juan, por ser uno de los más jóvenes de los discípulos, era quizás el más mimado dentro de todo el ministerio. Pero también Juan y Jacobo tenían una característica, y es que trabajaban para su padre Zebedeo. Eso lo convierten a ellos como empresario de la pesca, porque también Andrés y Pedro pescaban para la compañía del padre de Juan y Jacobo. Eso quiere decir que posiblemente Juan y Jacobo, aunque fueran hijos de los dueños, podrían ser fácilmente los jefes inmediatos de Pedro y Andrés. Y como personas que iniciaron pioneros en el ministerio, también se caracterizan por tener un gran fundamento y un gran inicio. A la vez también que estos dos hombres, como hermanos al fin, también era casi inseparable. Era muy difícil encontrar un episodio donde no se mencionase a Jacobo juntamente con Juan. Muy rara vez por separado. Mientras que en el caso de Pedro y Andrés se menciona la primera vez, solamente cuando le presentan al Mesías, pero de ahí en adelante cada uno brilla por su propia luz, y en un 90% Pedro y en un 10% Andrés, pero por separado. En el caso de Andrés, en el caso de Juan, representa a las personas que se convierten a Cristo, sean esposo o esposa, sean hermanos, sean familia, y siempre están involucrados en el ministerio de manera unánime ambos, por si acaso alguien se caracteriza o se identifica con alguno de ellos. Pero también representan a personas que se dejan influenciar fácilmente por los intereses de personas externas. Y es el caso de sus padres. En una ocasión, usted lo lee como la petición de Santiago y de Juan, que es el mismo Jacobo por si acaso, Santiago. Pero en otra ocasión dice la petición de la madre de Santiago y Juan. En esa petición le presentan, le influyen, le meten en la cabeza de que cuando Jesús establezca el reino,
porque no es un secreto para los que escuchan que los discípulos y todo el pueblo y todos los seguidores de Jesús no estaban esperando, siguiendo a un Mesías que perdonaba pecado y que salvaba almas. Ellos estaban siguiendo a un personaje que podía devolver la libertad a la nación de Israel, que estaba siendo cautiva por el imperio romano. Y cuando Jesús hablaba de un reino, Jesús hablaba de el gobierno de Dios en el corazón del hombre. Pero los discípulos, cuando oían la palabra reino, oían: a mí me van a poner como vicerrey, vicerreinado, a mí me van a poner como secretario del rey, a mí como mayordomo del rey, a mí como la persona principal del rey. Y así era que se estaban postulando y repartiendo los puestos, porque no estaban pensando en un reino espiritual, sino en un reino terrenal que iba a ser derrocado el imperio romano. Y ellos no solamente iban a gobernar en Israel, sino posiblemente gobernar otras naciones desde el reinado terrenal de Jesús, el Mesías prometido, que así es que la Biblia lo catapultaba proféticamente en la mente de todas las demás personas, que Jesús venía a poner el orden. Pero lamentablemente la profecía tenía dos vertientes: la de aquel entonces y la futura. Y ellos solamente estaban pensando en el Jesús de la visión futura. Por eso es que su madre le dice en esta petición: pídele que en su reino te sienten a ti a la derecha y al otro a la izquierda. Amén. ¿Y qué importancia tenía el que se siente a la derecha o a la izquierda? Allá nosotros bromeamos bastante cuando están en sección de fotografía, y cuando, como me conocen lo suficiente, me dicen: ay, no dejen a Juan en el medio. No se tiren fotos poniendo a Juan en el medio, porque de una vez la va a subir a las redes y va a poner aquí como Jesús momento antes de la crucifixión, en medio de dos. Gloria a Dios. Pero ellos estaban pensando en ese Jesús no como los dos ladrones que estaban al lado, sino como los principales seguidores y sirvientes del rey. Y por eso es que Jesús le dice: ustedes saben lo que están pidiendo. Porque hay que tener mucho cuidado también con lo que se pide, hermanos. La mayoría de gente piden cosas que no saben ni para qué la están pidiendo. Yo he oído personas diciendo: yo quisiera tener el don de discernimiento de espíritu. ¿Y usted sabe el lío que es? ¿Ah? Usted sabe el problema que es el don de discernimiento de espíritu. Usted preferiblemente que ni invente con eso. Léase el libro de Carlos Anacondria, Oídme bien, Satanás, para que vea lo que es una persona con discernimiento de espíritu. Pero no con discernimiento de espíritu, no. Ese se pasó de discernimiento. Decían en una reunión que él estaba en un hotel con unos pastores, mientras estaban por programar una actividad, en el almuerzo, dicen algunos ministros: vamos a hacer la oración de inicio. Y dice alguien: si nos puede acompañar en la oración el pastor Anacondria. De una vez los que se andaban con Anacondria dijeron: no, por favor, que ore cualquier otro menos él. Dice: ¿y por qué? En la anterior reunión que tuvimos, cuando se hizo esa oración, se manifestaron demonios en la cuadra entera, y la energía eléctrica se fue en casi todos los lugares por la unción que tenía este señor. Tanto así que había un anuncio de una campaña de Carlos Anacondria donde decía: gran cruzada evangelística en la calle, una valla. Y pasó una procesión católica por ese lugar, y todos los que pasaron por ahí cayeron de rodillas al suelo, nada más en el anuncio de la actividad de Carlos Anacondria. No es un cuento, léalo, el libro Oídme bien, Satanás, para que sepa lo que es, no el discernimiento, super discernimiento de espíritus, es saber y darse cuenta de quién está poseído, quién está endemoniado, quién usa fulano de tal, quién no lo usa. Es una guerra, un blanco contra el enemigo, que usted, si no tiene una preparación espiritual y una búsqueda espiritual terrible, no va a poder aguantar y va a poder seguir posiblemente siendo utilizado por los mismos espíritus malignos. Porque no sé por qué la mayoría de las gente que son siervos, profetas del Señor, en el más mínimo descuido terminan siendo usados por el enemigo.
Así que tenga mucho lo que pide. Y pídale a Dios más obedecer que selección de dones. Él sabrá qué herramienta poner en el mecánico y qué herramienta poner en el carpintero. Amén. Porque es de acuerdo a cómo Él quiere usarlo. Cuando es usted que pide ministerios específicos, fácilmente usted tiene planes como de lucírsela. Pero cuando es Dios quien pone y llama, en la Biblia encontramos una parte muy diferente, muy distinta, y es que la mayoría de la gente que Dios llamó, ninguno quería. Amén. Hoy no es llamamiento, es obediencia, que es diferente. Hoy no espere llamado, obedezca lo que está dicho ahí en la Biblia y empiece a hacer lo que dice la palabra, y Él va a ir añadiendo y aumentando de acuerdo a como Él considere el lugar. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Jesús. Pues este Jacobo y Juan, muy tranquilo y hasta de la directiva principal, que tuvieron en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Donde Jesús estuvo ahí y también se manifestó Elías y también Moisés. Qué gran privilegio. Pero estos dos hombres, en una ocasión, usted podría decir, no, eso podría salir de la boca de cualquiera menos de ellos. Porque pedir que se sienten a la derecha o a la izquierda, ya sabemos de dónde vino. De las intenciones pecunias e intereses de la madre. Pero eso de que pidamos fuego del cielo para que le consuman a esas gente que no quisieron oír la palabra. ¿Y a quién se le puede ocurrir eso si el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvar? Hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de nosotros, a la hora de predicar el evangelio, en lugar de predicar evangelio, lo que predicamos es el sermón de la condenación a las personas que previamente no van a hacer la profesión de fe. Y nos encanta poner en jaque a las personas, o en el miedo o en el terror. Ese no es el evangelio. El evangelio es buenas nuevas, y las buenas nuevas alegran. Las buenas noticias ponen a la gente contenta. Amén. Entonces, no seamos como Juan y Jacobo, extremistas en cuanto a pedir cosas que no vienen al caso. Hay otros discípulos que se mencionan acá, y encontramos a Felipe. Felipe, que se convirtió en un compañero de ministerio de Andrés. ¿Por qué? Porque tenían como las mismas características, y es que Felipe estaba en las cosas pequeñas, pero con resultados grandes. Hay personas que solamente ven en la iglesia los de grandes ministerios según los hombres, y no ven los de pequeño ministerio según Dios. Pero yo prefiero ser de los pequeños ministerios según Dios y no de los grandes según los hombres. Porque en el milagro de los 5,000 alimentados, sin contar mujeres y niños, hay una problemática, y es que Jesús manda y dice, vayan y denle de comer. ¿Quién va a perder el tiempo buscando quien tenga de comer para darle de alimento a 5,000 personas? Pero ni que haya un camión de 5 o 6 patanas de panadería ambulante, ¿ah? Y pescadería móvil para buscar eso. Entonces la mayoría de los discípulos posiblemente dijeron, ¿quién va a perder el tiempo? ¿Quién va a tener comida? Pero Andrés y Felipe no se quedaron con los brazos cruzados, amén, sino que salieron a buscar. ¿Y qué encontraron? Un niño que tenía, creo que unos pescados y unos peces, 5 o 3 de ellos, ¿correcto? Y lo trajeron a las manos de Jesús, a los pies de Jesús. Wow. Cuando nosotros vayamos a cumplir con Dios en cualquiera que sea el ministerio, no se quede con los brazos cruzados ante la dificultad y la problemática. Traiga ese problema, lleve esa situación a los pies de Cristo. ¿Y cómo podemos llevarlo nosotros si no está Cristo físicamente? En oración. Amén. Agarre ese problema, esa situación del hermano, de la hermana, del vecino, del compañero de trabajo. Esa cosa que le comunican a usted y que le dicen que está desesperado y que no tiene ninguna salida, ninguna solución. Dígale, yo
no puedo hacer nada por ti, pero voy a llevar ese problema tuyo en mis rodillas a los pies de Cristo. Y algo va a suceder. Lo que no va a suceder es si usted se queda con los brazos cruzados, si usted se queda en el lamento, en el guay, en el te compadezco, en el te entiendo y no hace nada. Lleve eso a los pies de Cristo y hágale saber a la persona que usted está llevándole eso, y hágale saber a Dios que yo encontré los 5 panes y los 3 peces, o los 3 panes y los 5 peces, y no puedo hacer nada porque no alcanzan, pero te lo traigo a ti porque yo sé que algo tú podrás hacer. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí. No que demos lo que no tenemos. Hay quienes hasta cogen prestado para dar y para ofrendar. Eso es antibíblico. ¿Oyó lo que le dije? Es antibíblico. La Biblia dice que usted da de acuerdo como es prosperado, no endeudarse para dar. Quienes le hayan dicho que usted tiene que endeudarse para dar, dígale que eso no es bíblico. De lo poco que usted tenga, sí, pero de lo que usted tiene, porque Dios no necesita que usted coja prestado para darle. Amén, hermanos. Entonces, cuando llevan esto a los pies de Cristo, el milagro se efectúa. Gloria a Dios. Y la gente en ese momento recibe de parte de Dios lo que fue el esfuerzo de un Felipe y el esfuerzo de un Andrés. La multitud pudo ser alimentada. Y en otra ocasión, unos extranjeros andaban buscando a Jesús. Y el legalismo y las reglas de la congregación decían: no lo dejen entrar. Amén. No puede. No interrumpan al maestro. No se puede. Hoy no. Haz una cita para ver si puede venir donde él. A ver si te pueden recibir. ¿Cómo fue que dijeron? Griegos. Pero tan loco. Estamos en el tiempo de la gracia para los judíos. Eso no se puede. Y hasta el mismo Jesús dijo en una ocasión: ¿usted cree que es justo que dejemos de dar el pan a los hijos para dárselo a los perrillos? ¿Recuerdan? Y quizás esos que estaban impidiendo que los griegos llegasen habían oído al mismo Jesús decir eso. Pero la mujer sirofenicia, ¿qué dijo? Estoy de acuerdo. Pero aún de las migajas que caen de la mesa, se alimentan los perrillos. Y permítame decirle que todos nosotros, los que estamos aquí, no judíos, como perrillos al fin, una migaja del alimento, del maná del cielo de Jesucristo, nos ha llenado eternamente y para siempre. Alabado sea el Señor. No necesitamos estar en la mesa, gloria a Dios. Basta con una migaja. Y eso encontraron Andrés y Felipe. Amén, esa migaja. Y le dijeron: ustedes quieren conocer a Jesús, vengan, se lo vamos a mostrar. Suelte el protocolo, hermano. Cuando una persona está buscando a Jesús, en ese momento no hay película que estoy viendo y me están interrumpiendo. En ese momento no hay asunto importante. Esa salida tan imprescindible que usted tenía se va, se queda. Ese llegar temprano a la casa porque alguien me abordó para hablar de Cristo, eso va prioritario. Siempre que alguien esté buscando a Jesús, tenemos que hacer un stop en nuestra vida para seguir a Cristo. Recuerdo cómo un muchacho que ahora es parte integral del ministerio nuestro estaba transportando un grupo de 5 hermanos que veníamos de evangelizar de San Cristóbal en un carro público, y él oía cómo nosotros contábamos lo que estaba sucediendo en la misión evangelística, y él decía: sigan hablándome más, y nosotros hablándole del Señor, o más bien los muchachos que estaban en el vehículo, yo andaba en otro, y le contaban. Él era de la ruta 12-9 de la avenida Isabel Aguiar, y nosotros doblábamos por la bomba Shell de Polanquito hacia la calle Primera del Libertador. Y cuando llegamos ahí, que él dice: pero ya se quedan. Dice: sí, ya nos quedamos aquí. No, yo los voy a llevar para allá abajo, porque síganme hablando del evangelio. Y un carro público, no era un taxi. Alabado sea el Señor. Y él siguió con nosotros para allá, y allá llegando a la iglesia se convirtió.
Ahí mismo, no, oren por mí que yo me voy a convertir. Pues en ese momento paramos todo lo que estaban haciendo en el culto. Espérense, hermanos, un permiso ya. Emergencia. Y pasó ese muchacho en franela, desmangado y con todo. Y tenemos la foto por ahí. Óigame, diciendo él: yo quiero que oren por mí aquí, porque me voy a convertir al Señor Jesucristo. Amén. En ese momento se detuvo el culto, en ese momento se paró todo. No importa lo que hubiese, un alma fue y aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Cuánto alaban a Dios? Se llama Robert Ramírez. Amén. Y vive en San José de Ocoa actualmente, pero es parte del grupo nuestro. Así que eso fue algo glorioso. Y eso hizo Felipe. Amén. Eso hizo Andrés. Esas pequeñas cosas, hermano, que para los demás no es lo grande, pero para Dios sí lo es. Esas oraciones que usted hace por el pastor, por los misioneros, por los hermanos, ese niño que usted alimenta cuando va a su casa, cuando pasa por ahí, esa pequeña contribución que usted le da a una viuda, a un huérfano, eso delante de Dios es grande. Amén. Quizás no es tan grande como la gran donación para comprar un templo, para comprar una guagua para la iglesia, pero para Dios sí lo es. Alabado sea el Señor. Luego se menciona a Bartolomé, que es de los pocos mencionados, y que se cree que este es Natanael. Pero ¿qué tenía Natanael o Bartolomé? Tenía alguien le dice prejuicio. Amén. Prejuicio. Pero ¿qué pasa? Cuando usted tiene conocimiento y dice una información basada en el conocimiento y la experiencia, le dicen prejuicio porque usted está anticipándose de que porque fulano es de tal lugar no puede ser nada bueno. Es ahí donde está el prejuicio, ¿ve? Pero información había de más. Hermano, viene un evangelista a predicar y él es de tal sitio. Dice: ay, mi madre. Me imagino que ese que viene a predicar seguro que era un ex machetero, es un esto y lo otro, con 20,000 cicatrices en la cara, porque de por ahí eso es lo que aparece. ¿Ve? Ese es el prejuicio basado en el conocimiento. Pero el conocimiento usted tiene que dejarlo a un lado y darle paso a ver lo que Dios va a hacer. Porque es muy fácil juzgar a la persona por el lugar de donde viene, de donde nace, de la iglesia en la que es miembro. Pero usted no lo conoce todavía. No se anticipe a decir cosas. Espere conocer al hermano. Amén. Inclusive los mismos hermanos suyos de la congregación que le han dicho que son antipáticos, antisocial y que no comparten, que no hablan. ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Usted ha compartido con ellos? Si usted no trata a una persona, no sabe quiénes son esas personas. Y no se lleve de lo negativo que digan. Amén. Nunca se lleve de lo negativo que digan. Tenga usted su propio concepto de las personas al tratar con ellos. Le digo una cosa, una tarea. Observe a la persona más aparentemente malcriado de cara, para no llamarle odiosa, porque es así. A veces la expresión nuestra puede ser que espante al otro pensando que mira, esa persona ese debe ser un come gente. No, es que es así, esa es su manera. Y hay otros que están con su cara todo el tiempo sonriente, son tremendas viboritas. Entonces trate a una de esas personas, invítelo a comer a su casa. Óigame, yo no he visto barreras que no caigan con un almuerzo, un buen almuerzo. De verdad que sí, he tenido mucha experiencia en esa parte. Se caen todas las barreras con una buena comida, invitado, y hacerle saber que es una invitación especial. No que yo agarre una recua de hermanos y me lo lleve a comer todo en mi casa. Usted va a pensar como que es alguien le donó algunos 20,000 pesos y le lo mandaron a hacer una comida para todos. No, pero digo, la sierva, a usted la invito a mi casa a comer. Ya se siente especial, amén. Amén. Se siente especial porque es a ella y a su familia que le estoy invitando. Y usted verá cuántas barreras caen en el momento en que yo puedo tratar con las personas. Porque aquí en la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero no tenemos vida social. Adentro no hay vida social, solamente vida espiritual y compartir entre hermanos como espirituales. Hasta nos prohíben hablar adentro. En la casa de Dios
Dios habla conmigo afuera. Yo hablo con mis hermanos. Y es verdad, imagínense. Entonces, Natanael, el prejuicio se le fue desde que pudo conocer quién era Jesús. Con que de Nazaret no puede salir nada bueno. Pues mira, yo sé quién eres tú. Eres un hombre en el cual no hay maldad. Eres una persona ejemplar. Una persona tal y tal y tal. Óigame, ¿ves cómo las cosas cambian? Mientras yo tengo un prejuicio negativo hacia lo que pueda venir de Nazaret, no todos conocen mi ser como ese que yo digo que de Nazaret no puede salir nada bueno. Me ha dicho cosas que solamente yo sé que soy. Y si él lo dice, posiblemente en mi vecindario me digan el mezquino, el tacaño, el duro, el malo, el habla mucho, el pone música alta. Sin embargo, Jesús me dijo, he aquí un hombre en el cual no hay ninguna maldad. Gloria a Dios. Y a partir de ese momento, todo se despeja. Reconozca una cualidad buena en alguien, dígaselo, y usted verá cómo el mal concepto que tienen acerca de ti se va automáticamente. Alaban al Señor. Encontramos a Tomás. Aquí vienen otra vez. Tildamos a Tomás de ¿qué? Incrédulo. ¿Y puede ser alguien incrédulo convertido a Cristo? Esa fue la palabra con la que se tradujo lo que hizo Tomás. Tomás no era incrédulo, porque Tomás era cristiano y discípulo de Jesús. Tomás lo que era un hombre práctico. Amén. Práctico. Que Jesús resucitó. Ajá. Yo lo vi, yo no lo he visto. Sí, pero que él vino. Ajá. ¿Tú lo viste? ¿En serio? ¿Y ustedes grabaron un video? Enséñenme el video. ¿Lo subieron a YouTube? No. Entonces pongan cámara la próxima vez que vengan para yo creer eso. Porque ustedes hablan que lo vieron porque lo vieron, pero yo no lo he visto. O sea, miren, cuando yo le vea la mano, el hueco en la mano y en el costado, y yo meta mi dedo por ahí, ahí que yo me voy a dar cuenta si es verdad que el Mesías o es otra gente que ustedes están inventando por ahí. Amén. Bueno, Jesús le reprochó a Tomás su incredulidad. Esa es la verdad. Pero digo una cosa, gracias a Tomás pudimos nosotros saber que el hueco de la herida de Jesús se le podía meter el dedo y a la mano también. Y que a pesar de resucitar como un cuerpo glorificado, aún tenía la evidencia de el sacrificio aquí en la tierra. Gloria al Señor. ¿Y sabe que era Tomás también, además de ser incrédulo? Era mellizo. Era gemelo. Uno de los dos. Mellizo, gemelo. Hay una diferencia, usted la sabe, pero nacieron juntos. Tenía un hermano también, porque el dídimo significa el mellizo o el gemelo. ¿Qué quiere decir? Es increíble que usted nazca con otra persona el mismo día y lamentablemente uno se salve y el otro se pierda, porque uno, al que le llaman incrédulo, tomó la decisión de servir a Cristo y el que no, se quedó. O si quizás se convirtió, no lo menciona la Biblia. Pero hay muchas personas que nacen el mismo día, de la misma matriz, en la misma ocasión, y solamente se salva el que cree y se pierde el que no cree. Espero que usted no haya tenido que pasar por eso. Gloria al Señor. Encontramos también a Mateo. Aquí sí hay problema. Mateo o Leví, así también se le llama. Mateo tenía la característica de ser recaudador de impuestos. Y no sé si usted entiende la problemática que era ser recaudador de impuestos en ese entonces. No era un funcionario público que renovaba marbete. No. Era un funcionario público del Imperio Romano, pero sin ser romano, quien recaudaba los impuestos de la nación judía para el pueblo romano. ¿Ya están entendiendo la situación? Usted tenía que pagar los impuestos y a quien lo cobraba era uno de sus propios hermanos. Y los romanos no cogían corte con eso de que, estoy atrasado, que no podré ahora, pero sin falta el mes que viene. No.
había que pagarle. Entonces, muchos de ellos eran ladrones. No que necesariamente Mateo o Zaqueo lo fuesen, pero no eran bien queridos. Amén. Eran unos vendepatria, porque tenían que poner recaudadores de impuestos del gobierno del que está invadiendo. Amén. Pero usted prestarse a cobrar los impuestos a los mismos suyos, óigame, eso es un vendepatria. Por eso es que tanto cuando habla del fariseo y el publicano, el fariseo se presenta como el bueno, y yo no soy como este. Porque que el publicano no eran cosa buena, no eran queridos por el pueblo. Amén. Pero Mateo tiene la cualidad más importante que yo he visto en una persona que se convierte a Cristo. Usted sabe que Jesús no le predicó a Mateo. Jesús no le dio el plan de salvación, ni le empezó a hablar de Adán cuando pecó y luego la evolución de todo eso y que yo morí en la cruz para redimirte. Hermano, la conversión de Zaqueo es la más grande que yo he visto en la Biblia entera. Jesús solamente lo mira y le dice: sígueme. Y en ese momento dice la palabra que él, dejando todo, amén, dejando todo, le siguió. Wow, cuánta lucha nos dan alguna gente cuando lo evangelizamos. Le vamos al Antiguo Testamento, le vamos al Nuevo, le vamos a lo profético, le vamos a los salmos, le vamos a las revelaciones, a los testimonios de los grandes siervos de Dios, y hasta los apócrifos. Si hay que buscar citas bíblicas por ahí, buscamos y vemos a la gente hasta llorando y con los lagrimones. ¿Y quieres convertirte a Jesucristo? No, cuando Dios me toque. Barbarazo. Ya uno casi con el bolígrafo ahí temblándole la mano para inscribirlo. Que cuando Dios lo toque, unos deseos ahí que de santo que se nos meten, de que el Espíritu lo agarre y lo choque a la pared 3 veces. Y entonces ahí medio moribundo, ¿quiere convertirte? Sí, ahora sí. Sin embargo, Mateo, nada que ver. Jesús lo mira. Amén. Eso nos hace falta a nosotros, los evangelizadores. Esa mirada de amor convincente que sobrepasa cualquier conocimiento y estrategia de evangelismo. Mostrarle el amor de Cristo en la mirada a la gente, para que puedan ver, como decían, cuando veían a Esteban, no veían a una persona, veían como si fuese a un ángel. Gloria a Dios. Por eso ese Mateo, para mí, mi respeto para él. Jacobo, hijo de Alfeo. Aquí sí vienen lo que nadie habla de ellos. Hay personas en las iglesias y en la sociedad que solamente se conocen porque son hijos de fulano, pero no tienen luz propia. Y fulano, no, es el hijo del pastor. Y fulana, no, esa es la hija del pastor, una que canta, una chiquita ahí. Entonces, las personas lo marcan a usted o lo tildan a usted por el nombre de ser hijo de fulano de tal o del lugar de tal. Este es el caso de Jacobo, hijo de Alfeo, que casi nadie lo menciona y que ni la misma Biblia da especificaciones acerca de él en ningún tipo de cosa. Y usted se pregunta, ¿y por qué Jesús llamó a esa persona que nunca se destacó en nada? Bueno, nosotros tenemos la Biblia hasta donde Dios nos la revela. Amén. Y hasta donde se escribió lo que Él quería que nosotros leyésemos. Pero es posible que allá en el cielo nos pasen ciertos videos acerca de Jacobo, hijo de Alfeo, acomodándole la piedra a Jesús donde se va a recostar la cabeza y barriendo el área donde él iba a tirarse en el suelo, o buscando el vaso de agua que Jesús le traía cuando decía Jesús, tengo sed. Pero yo le pregunto, ¿qué renombre ministerial, qué preeminencia para escribirse en la palabra es esas cosas? Son pequeños detalles que posiblemente ni alcanzaron a ponerse
en la Biblia, pero están ahí. ¿Sabe por qué? Porque a ninguna persona que Dios llama está de más. Si cada quien hace lo que Dios le ha encomendado, no está de más. Y aunque sea poco lo que usted haga, es posiblemente el taponcito del asunto del aceite, que si se lo quitan, el carro no avanza ni medio kilómetro. ¿Ah? Y no cuesta tanto. Como por ahí una pieza que se cayó de un vehículo y la esposa llama al marido: viejo, se me cayó una pieza, pero no sé ni tan siquiera ni dónde va, ni sé lo que es, pero el vehículo tiene problemas porque no quiere avanzar y no sé qué es lo que pasa. Y un bajo tremendo a combustible. ¿Y cómo es la pieza? Tírame una foto a ver. Mira, dice 710. Ya. 710. Voltéalo. No, mira, dice oil. No, 710. Ese es el tapón de la gasolina, Ponce. Pero era importante, amén. Muy importante esa pequeña pieza. Y en la vida del cristiano y en la vida ministerial, usted no sabe qué mínima piececita sea usted, pero de gran valía, tremendo para las cosas del Señor. Encontramos también a Lebeo, por sobrenombre Tadeo, que es el mismo Judas. ¿Recuerdan? Judas, Tadeo, Lebeo. Ese es Judas. Pero está marcado ese Judas porque tiene el mismo nombre de un malo. ¡Qué barbaridad! Fíjese que nadie le llama Judas a sus hijos. Pero hay un Judas bueno. Allá en el barrio nuestro habían dos gemelas. Una era, le decíamos, una se había descarriado y otra seguía en el evangelio. Y yo cuando la veía le decía: ¿tú eres la mala o la buena? La buena. Y a veces, ¿y tú? No, yo soy la mala. Porque eran sinceras. Yo soy la mala. O sea, el que era cristiano era el bueno y la que no era la mala. Entonces en este caso tenemos dos Judas, pero este Judas era Tadeo. ¿Por qué no le ponemos Judas Tadeo en honor al Judas bueno, a alguno de los hijos nuestros? No, porque de inmediatamente le ponga Judas también se asocia con el nombre del Judas malo. ¡Qué barbaridad! Entonces hay personas que están marcados por la actitud de otros. No necesariamente porque tengan el mismo nombre, pero sí por la actitud de otro, por la mala hazaña de alguien, por la mala actitud de otra persona que lo embarra a usted indirectamente. Y eso hace que muchas veces no pueda usted crecer ministerialmente, porque usted viene de un dúo que cantaba y uno se descarrió. Ajá. ¿Y usted quién es? No, yo soy el que sigue vivo, ¿no? No funciona. ¿Ve? O sea, siempre va a haber problemas si alguien está marcado. Pero eso es para los hombres y la aceptación de los hombres. Bíblicamente no había ningún problema con ese Judas. ¿Por qué? Porque se ganó su propio lugar. Está también el Simón el cananista. Ese casi nadie lo menciona, pero tiene una preeminencia importante. También le llamaban Simón el celote. ¿Recuerdan? Es que este hombre era de los más prácticos y de los más sinceros que seguía a Jesús, porque él sí estaba plenamente convencido de que Jesús venía a libertar. Amén. Pero no del pecado. Él era del movimiento como los trinitarios de Juan Pablo Duarte, que buscaba la independencia de la nación. Y los celotes eran los revolucionarios de Israel que querían devolver la liberación a la nación judía. Y él veía en Jesús el líder, el caudillo, el Duarte, el Camaño, el Luperón, que iba a ser el Simón Bolívar, que iba a libertar a la nación del dominio extranjero. Y por eso Simón el celote seguía a Jesús. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que estaban en el grupo buscando a Jesús aún de manera extraviada? Pero estaban ahí, estaban con Cristo. Mire la diferencia que hace. Persona que
no están ni claros del por qué le buscan, pero están siguiendo a Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo, la diferencia se fueron, el conocimiento llegó en pleno y todo lo que tenían que saber lo aprendieron. No se desespere, porque la mayoría de nosotros, aún siendo miembro de la misma congregación y siendo miembro del mismo equipo de trabajo, nos faltamos el unos al otro y nos llevamos mal uno con el otro. Eso es hasta un día, hasta el día en que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros y todos podamos entender plenamente cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Ahora encontramos a Judas, el malo, el que le había de entregar. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué se eligió a Judas como uno de los 12 discípulos si ya sabemos que era ladrón y que tenía problemas y que iba a vender a Jesús? Ese es el error más grande que se pueda tener acerca de Judas. Todos nosotros tenemos un libre albedrío de poder decidir y elegir lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Le digo una cosa: cuando Jesús eligió a Judas, en ese momento Judas estaba en una preparación y en una consagración y en una comunión tan buena delante de Dios, que si el Señor venía en ese momento, se iba Judas. O sea, si la segunda venida ahí mismo fuese, ahí momentos inmediatos, ahí se iba Judas. Si moría Judas, en ese momento se salvaba. Porque la mayoría de nosotros somos muy buenos para juzgar el después de la gente y no el anterior. Nosotros en un momento determinado sabemos que si el Señor hubiese venido en diciembre, algunos se quedan o nos quedamos. Y otros saben que si en esta semana hubiese sido que el Señor venía, yo me hubiese quedado. ¿Comprende? Entonces, ¿por qué? Porque usted conoce su vida y la gente, tenemos que ser claros en esto. El Señor llama a las personas independientemente cuál será su actitud más adelante. En ese momento usted está apto para servir al Señor y para ser un siervo de Dios. No hay nada que se lo impida. Y Judas en ese momento estaba apto para ser elegido como uno de los apóstoles. Pero en el pasar de los tiempos hay que tener mucho cuidado con lo que antes nosotros éramos. Atención aquí. Atención aquí. Tenga cuidado con lo que antes usted era antes de ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que usted se enfríe, ¿oyó lo que le digo? La tendencia de volver a lo que usted antes era son ciertas. Y usted lo sabe. Amén. La tendencia de volver a lo que usted antes era son ciertas. Y usted y yo luchamos todos los días con el viejo hombre. Pero mientras nosotros estemos anclados a nuestra fe, sirviéndole al Señor, eso son cosas simplemente del pasado y del mirar hacia atrás. Pero como estamos siempre con nuestra vista al frente, enfocados en las cosas espirituales, en las cosas del Señor, no son cosas que nos preocupan. Ahora, deje de venir a la iglesia, deje de tener su vida devocional personal con Dios y verá cómo de una vez se le vuelven a salir las malas palabras, los piques santos que tenía, las iras, el enojo, el dar duro en la mesa, el hablar descompuesto, el insultar a la gente, volverá de nuevo. ¿Por qué? Porque a la medida que usted se vacía de Dios, se va llenando de lo que antes era. Amén. Así que esos 12 discípulos que Jesús eligió, aquí viene el secreto número 1. Él no los eligió. Por eso él, en su oración final, cuando está en el Getsemaní, le dice al Padre, devolviéndole en oración: de los que me diste, amén, ninguno se perdió.
sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice, pero ya estaba claro de que era Judas. Ya Dios sabía, Satanás sabía. Usted sabe muy bien que Satanás intentó con Pedro. ¿Se acuerda? Y no pudo. Y Satanás va a intentar con usted. Y si no pudo con usted, va a intentar con otro. Por eso no se sorprenda que en cualquier iglesia, en cualquier ministerio, en cualquier lugar, Satanás empiece con alguien. Si no logran con alguien, vuelve con el otro. Y quien tenga la casa vacía y la puerta abierta, las dos puertas, una para entrar y otra para salir, por ahí puede entrarse Satanás. Donde el pecado es guardado y almacenado, es una puerta de entrada para el enemigo. Así que nadie está excepto de ser un Judas, a pesar de ser un pastor, un evangelista, un misionero, un cantante, un principal en la congregación, una persona de renombre, un fundador de la iglesia. Cualquiera de nosotros no está excepto de ser una persona que en un momento determinado aceptemos la propuesta de Satanás de vender a Jesús. Por eso oremos cada uno de nosotros para que eso nunca tal acontezca. ¿Con cuál de eso me identifico? Tome la parte buena de cada uno, las partes malas con las cuales usted se identifique, póngala en las manos del Señor, porque Dios termina de hacer su obra en nosotros cuando muramos o cuando partamos con Él. Padre Santo, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, de manera muy especial. Reconocemos, Señor Jesús, que somos tus hijos, que somos, oh Señor, llamados por ti para hacer o desempeñar una o tal cual función. Ayúdanos a parecernos más a ti cada día y ser personas, Señor Jesús, con las cuales tú te sientas satisfecho de llamarle a nosotros hijos tuyos. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.